Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en nuestro último bloque, pero no por ello el menos importante, porque vamos a hablar de un tema que es relevante a nivel mundial. Las elecciones en los Estados Unidos, que en estricto rigor se van a llevar a cabo en unos días más, a partir del martes 5 de noviembre, pero que ya comenzaron. En Estados Unidos, recordemos, algunos estados tienen este sistema de voto anticipado y ya hay gente que ha hecho su derecho a sufragio, entre ellos el actual presidente Joe Biden. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros a esta hora en línea el máster en estudios internacionales, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el profesor José Morandé, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender este llamado. Muy bien, buenos días, Claudio, y gracias por la invitación. Sí, profesor, ¿cómo ve la recta final de esta campaña presidencial en Estados Unidos? Que al parecer con el correr de los días y cada vez que nos acercamos más al día de la votación se vuelve más beligerante, más dura en cuanto al tono, en cuanto a las declaraciones que uno u otro candidato emiten en sus mitines, en sus conferencias de prensa, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve este escenario? Bueno, dos aspectos que son muy importantes que ya los anticipo. El primero es la incertidumbre que existe respecto de los resultados, muy disputada, digamos, de acuerdo a las encuestas, prácticamente empatados las dos candidaturas. Y la verdad es que además deciden los estados estos que se conocen como los estados bisagra, estados cambiantes, ¿no? En el sentido de los pequeños estados que están decidiendo en este sentido la elección desde el punto de vista de lo que representa el sistema electoral norteamericano de elección de presidente y vicepresidente en forma indirecta. El colegio electoral, usted sabe, es el que elige finalmente a la fórmula presidencial. Eso por un lado. Y por lo otro, como usted también señala, ha sido una larga campaña muy accidentada, por una parte muy agresiva, está muy polarizada, digamos, además la sociedad norteamericana, y por ese lado se ha reflejado en lo que ha sido la discusión, los debates, los discursos, y particularmente una de las candidaturas que tiene una identidad tremendamente agresiva y antisistema, por decirlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Profesor, la política interna en Estados Unidos ha tenido un periodo o una última década muy convulsa. Bueno, el primer periodo del ex presidente, actual candidato Donald Trump, cómo terminó ese periodo que a veces se nos olvida un poco, ¿no? Pero con este suceso inédito, histórico, que fue el asalto al Capitolio ahí en el Parlamento estadounidense, y una campaña actual que ha tenido de todo. La renuncia del actual presidente Joe Biden a su reelección, atentados como el que vivió el candidato Donald Trump y que por centímetros no tuvo una consecuencia peor. ¿Qué pasa al interior de Estados Unidos que hemos visto esta década tan convulsa? Esto es producto de una crisis, diría, de la democracia a nivel mundial, una crisis además de la democracia norteamericana, ¿no? Una expresión de esa crisis que ha llegado a los límites, que usted mismo señala, ¿no? Desde el punto de vista de lo que fue la conducta seguida por el expresidente Trump al momento del cambio de bando, ¿no? Al cambio de gobierno con Joe Biden,
con la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, ¿no? Eso es algo realmente un atentado contra el sistema político norteamericano, contra la historia política y la tradición democrática, ¿no es cierto?, de una democracia más antigua del mundo, digamos, ¿no? Va a cumplir ya 2 siglos y medio de trayectoria y de influencia, además, en los sistemas políticos internacionales y particularmente en los sistemas políticos democráticos. Es un referente para los fines, digamos, el desarrollo democrático de sociedades en el mundo, el sistema político norteamericano, la democracia norteamericana. Y eso fue puesto en crisis, fue puesto en duda, además, respecto de su funcionamiento, en términos de que el propio Trump anunció en la campaña anterior con Biden que no iba a reconocer el triunfo si él no ganaba, ¿no? O sea, llegamos a esos extremos, a esa crisis, ¿no? Y crisis que todavía persiste, más aún con la persistencia de una candidatura del tipo la de Trump, como usted bien lo señala, ¿no es cierto?, ha sido tremendamente accidentada durante todo este periodo 2024, y a su vez también lo que eso representa para la estabilidad política de la democracia norteamericana. Uh-huh. Profesor, ya yendo a lo que va a ser la votación del martes 5 y posteriormente ya lo que pueda ocurrir con los resultados. Se habla efectivamente de una elección muy polarizada, muy estrecha, en el cual no se descarta incluso que se pueda dar un escenario muy parecido al que ocurrió a comienzos del milenio con la elección de Al Gore y George Bush, donde el candidato Al Gore, demócrata, sacó más votos que George Bush, pero eso no le alcanzó para ser electo, porque sabemos que el sistema de Estados Unidos no necesariamente gana quien saca más votos, sino quien gana más delegados. ¿Cómo ve o cómo proyecta los resultados de lo que pueda ocurrir el martes? Bueno, el escenario es muy similar, como bien señala usted, al de Al Gore con Bush, hijo, ¿no? Y también más recientemente lo que fue la contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump cuando ganó la elección en el año 2016, ¿no? Es decir, efectivamente, como usted dice, el voto mayoritario de la ciudadanía no necesariamente es reconocido, por así decir, por este sistema de elección indirecta que al final de cuentas reciben los electores, ¿no? Los electores que son mandatados por los ciudadanos, pero con este sistema de que el voto minoritario, digamos, se suma al voto mayoría en los estados. Al final de cuentas, ¿no es cierto?, el recuento de los votos no necesariamente representa la voluntad ciudadana o la voluntad mayoritaria ciudadana, ¿no? Ese es un escenario que se puede repetir y que muchos analistas hoy día están evaluando, digamos, eventualmente podría ocurrir nuevamente, lo cual, como digo, creo que eso repercute también en el funcionamiento del sistema político norteamericano y de la democracia norteamericana. Son señales muy confusas, por una parte, complicadas, además del punto de vista de lo que es la estabilidad del sistema y lo que es la estabilidad de la democracia norteamericana y las reacciones que puedan haber también respecto de los resultados. Y eso creo que es un tema que hoy día está en discusión y que estamos a compás de espera de qué es lo que va a ocurrir el próximo martes, ¿no?, cuando empiece el recuento de votos, y a su vez el proceso que se inicia a partir de allí, que dura hasta el mes de enero del próximo año, ¿no?, cuando la última fecha es del 20 de enero del 2025, cuando se supone que es el momento cuando asume, digamos, el próximo presidente o próxima fórmula presidencial. Entonces hay un periodo ahí largo de 2 meses de incertidumbre, que si llega a ocurrir lo que ocurrió en la última elección con Biden y con Hillary Clinton, la primera oportunidad, pero fundamentalmente con Biden, porque obviamente allí en ese momento el presidente era Trump y ahora nuevamente el candidato es Trump. Entonces creo que el escenario es en ese sentido muy impredecible y también expectante, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de eso, profesor, se habla mucho de estos estados
péndulo, ¿no?, que pueden decidir finalmente la elección, porque hay algunos estados que son tradicionalmente demócratas, otros que son tradicionalmente republicanos, y ya a priori se puede establecer de que se van a inclinar hacia uno u otro candidato, pero hay una serie de estados que, por lo menos en las últimas elecciones, han ido cambiando su voto dependiendo del momento. ¿Qué estados, a su juicio, usted cree van a ser incidentes en torno a ese tema? Bueno, ahí la tradición de los estados, estos estados péndulos que usted dice, los tres estados que son tradicionalmente más demócratas, que es Michigan, Wisconsin y Pensilvania, esos estados están en este momento también dentro de los 7 que usted señala, y que están cambiando día a día, ¿no? Las encuestas dicen que las diferencias son mínimas entre una candidatura y otra. Un día está arriba una candidatura y al día siguiente pasa la otra. Entonces, estamos hablando de 0,5, 1% de diferencia en intención de voto. Entonces, claro, son decisivos desde el punto de vista de que van a inclinar la balanza, por así decir, respecto a los electores que allí se eligen, y por otra parte también impredecible desde el punto de vista de sus resultados, de acuerdo a lo que dice la encuesta, y además lo que dice también las elecciones anteriores, particularmente las dos últimas, ¿no? Entonces, estamos un poco, y hemos visto también que los candidatos y la candidata, digamos, se han concentrado en la campaña en los dos últimos meses, precisamente haciendo propaganda en esos estados, con la idea, digamos, de poder alcanzar la victoria y la elección de los electores que les corresponda. Estamos conversando con el máster en Estudios Internacionales, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el profesor José Morandé, respecto de las elecciones en Estados Unidos que van a ser formalmente el próximo 5 de noviembre, es decir, el próximo martes, pero que ya en algunos estados han comenzado con este voto anticipado. Profesor, estamos obviamente muy concentrados respecto de lo que va a ser el escenario presidencial, ¿no? La disputa entre Kamala Harris, la actual vicepresidenta, con el expresidente Donald Trump. Pero también se renueva Parlamento y no es menor también esa elección, considerando los distintos escenarios que se han visto ahí en el Capitolio en los últimos periodos y que en cierta forma han bloqueado, por así decir, el avance de quien está en la Casa Blanca, ya sea para uno u otro sector. ¿Cómo proyecta también esa elección que es muy importante? Efectivamente, el día 5 de noviembre, el martes, se realizan 51 elecciones separadas y simultáneas en Estados Unidos, ¿no? Además de las elecciones presidenciales, 50 estados más el Distrito de Columbia, ¿no es cierto?, también tienen sus propias elecciones, porque son, como digo, una suma de elecciones que al final de cuentas es lo que da los resultados finales. Entonces, tenemos elecciones de presidente y vicepresidente, que ya lo indicamos, eligen en forma indirecta por el colegio electoral. Las elecciones del Congreso, como usted bien señala, también en ese día se renueva parcialmente el Senado, se elige parcialmente el Senado, un tercio del Senado, son 33 senadores en esta oportunidad que se eligen, y la Cámara de Representantes, que son 435 congresistas que se renuevan completamente. Eso también es importante, lo vamos a ver, porque quien controle el poder legislativo contribuye también enormemente a una buena gobernanza, sobre todo pensando en el próximo gobierno. Y por otro lado también hay elecciones legislativas y locales en los propios estados. Ya se repite el cuadro, por así decir, estado por estado, donde se eligen el Senado en su proporcionalidad y la Cámara de Representantes en votación directa. Y además hay elecciones parciales de gobernador estadual, ¿no? En esta oportunidad hay 11 estados que renuevan su gobernador, ¿no?, o gobernadora por votación popular o directa, ¿no? Entonces, es, como digo, una sumatoria de elecciones separadas y simultáneas que se realizan ese día, martes 5 de noviembre. Entonces,
En función de eso, es lo que usted plantea respecto de qué ocurrirá en el Congreso. En este momento el Senado norteamericano está controlado por el Partido Demócrata. Fundamentalmente ahí hay una diferencia mínima de 2 votos, incluyendo el voto decisivo y delineante que tiene la vicepresidenta o vicepresidente de Estados Unidos, que en este caso, ¿no es cierto?, preside el Senado. Y la Cámara de Representantes está en manos del Partido Republicano, ¿no? Entonces ahí hay competencia, por decirlo de una manera, entre un partido y otro, entre una tendencia o entre el gobierno y el Congreso. Entonces, lo que se postula ahora o se puede anticipar, se está hablando de que perdería el Senado el Partido Demócrata. Por lo tanto, si saliera Kamala Harris presidenta, tendría, digamos, el Senado en su contra, pero recuperaría el Partido Demócrata la Cámara de Representantes, que en este minuto está en manos del Partido Republicano. Uh-huh. Profesor, por último, a nivel internacional, ¿qué consecuencias podría tener el triunfo de uno u otro candidato? Me refiero a Kamala Harris y Donald Trump. Esto a partir de, obviamente, un escenario global muy complejo, con muchos conflictos que están abiertos y en curso, y que, por ejemplo, Donald Trump ha prometido terminar en minutos. En particular, por ejemplo, hablando del caso de la guerra en Ucrania, ha dicho que él, si sale electo, en minutos termina con ese conflicto. Pero más allá de esa caricatura, ¿qué implicancias podría tener la victoria de uno u otro candidato respecto de lo que pasa a nivel global? Bueno, yo pienso que en esa dimensión uno debería tomar en cuenta lo que fue la administración anterior de Trump, ¿no? O sea, qué nivel de continuidad podemos observar respecto a una política internacional que asumiría eventualmente, ¿no es cierto?, Trump en su futuro gobierno. Pero indudablemente que los pronósticos sobre la base de la experiencia ya no son de los más halagüeños, ¿no?, en términos de una política muy centrada en sí misma, ¿no?, muy mirándose el ombligo, perdonando la expresión, desde el punto de vista de lo que son los intereses de Estados Unidos, pero más que los intereses de Estados Unidos, en este caso, los intereses, digamos, de un gobernante, ¿no?, con todas las particularidades y peculiaridades que tiene. Su agresividad también se manifiesta a nivel internacional. Él tiende, ¿no es cierto?, por una parte a reivindicar lo nacional, ¿no?, un nacionalismo exacerbado, que se manifiesta también en todo lo que es su política económica y comercial, ¿no es cierto?, un proteccionismo enorme, ¿no?, que está dispuesto incluso a romper con sus aliados tradicionales, lo cual genera todo un cambio y una dinámica internacional tremendamente compleja desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, por decirlo a nivel internacional, y respecto de las responsabilidades que también Estados Unidos como potencia tiene en el mundo, ¿no? No nos olvidemos que las decisiones que se toman internamente en los Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito económico, tienen una repercusión muy gravitante en el funcionamiento de la economía internacional capitalista. Entonces, no sería extraño que, desde ese punto de vista, pudiésemos tener también efectos en una crisis económica más generalizada. De por de pronto, la subida del dólar, eso puede ser al día siguiente, digamos, del triunfo eventual de Trump. Pero, evidentemente, que los temas, digamos, las tensiones internacionales aumentan con una administración Trump desde el punto de vista de su experiencia como gobernante, desde el punto de vista de sus planteamientos como candidato ahora de lo que pretende hacer a nivel internacional, y siguiendo, digamos, en esa línea, creo que desde ese punto de vista genera una inestabilidad, por decirlo así, internacional bastante importante. Uh-huh. Profesor José Morandé, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, muy amable por la invitación. No, muchas gracias, que esté bien. Ahí estaba entonces el máster en estudios internacionales, el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor José Morandé, comentando con nosotros sobre lo que se espera para la próxima semana ahí en Estados Unidos con estas
elecciones presidenciales, pero que, como también nos explicaba el profesor, implican otras decisiones también. Congreso, gobernadores, en fin, gobiernos locales en cada uno de los estados. Va a cambiar mucho o se va a reacomodar mucho el panorama político ahí en Estados Unidos a partir de la próxima semana. 9:55 a.m. y con esta entrevista despedimos esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 30 de octubre del año 2024. Gracias por habernos acompañado. La invitación es a que siga junto a las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, ahí sí. Hasta entonces. El departamento de prensa de Radio